Primero a los Corintios capítulo 3. Vamos a leerlo hasta el versículo número 7. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas son de vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Tomen asiento. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Un recorderis de la clase pasada, hermanos. ¿Qué vimos? ¿Qué leyeron? De que el hermano Pablo seguía consolador de predicar y todo sin importarle que en cualquier momento podría tocarle la muerte. Él, sin embargo, seguía con ese amor llevándole la palabra a todos. Amén. ¿Qué más vimos? Decía también que cuando el Señor nos pone en esos momentos de soledad, es un propósito que tiene nosotros, porque nos quita todo en lo cual nosotros nos apoyamos para poder empezar a conocerlo. Amén. Vamos entonces a entrar aquí en materia con la carta. Y el apóstol, hablándole a la iglesia, le sigue diciendo: ustedes son nuestra carta de recomendación, que lo veíamos también en la clase pasada. Versículo 1, ¿comenzamos a recomendarnos otra vez? Porque llegaron unos personajes otra vez a la iglesia de Corinto con cartas mostrando que eran verdaderos judíos nombrados y que llevaban recomendaciones para el ministerio en la iglesia de Corinto. Y Pablo dice: ¿quién les dijo a ustedes que yo necesito carta de recomendación? ¿Quién les dijo a ustedes eso? Si yo mismo fue el que vine y fundé la iglesia. Ahora ustedes, ¿qué es lo que me están diciendo? Yo vine y trabajé en ustedes, les traje el evangelio, ustedes conocieron del Mesías, de la palabra, y ahora ¿cuáles son las cartas de recomendación que ustedes me están pidiendo? ¿Se imagina hasta dónde llega la iglesia? ¿Se imagina hasta dónde llegan los disparates de la mente de los hombres? Este hombre, Pablo, Saulo de Tarso, vino y trabajó en Corinto y vino en la región de Acaya, fundó allá el ministerio, llevó la palabra, la gente fue convertida y ahora le están pidiendo cartas de recomendación. ¿Cierto que es loco? Es loco. Y él dice: ustedes son nuestra carta de recomendación. Y muchos de nosotros a veces actuamos así, de una manera fuera de lugar. Ustedes son nuestra carta de recomendación puesta a nuestro cuidado para entregarla a Dios en el día final. Escrita, y me gusta porque le piden a él una carta de recomendación, que quién lo recomienda, qué está haciendo, lo que está sucediendo hoy en día. Que más buscan en los títulos, los rótulos, los seminarios, es como por tener su circulito y no se preguntan si verdaderamente son llamados por Dios. Ya aprendieron el ABC de la escritura y ya se sienten los pastores llamados por Dios. Y resulta que para tener el pastorado y para cualquier función de la iglesia, su merced tiene que tener el llamado directo de Dios. Amén. Eso no es porque usted estudió y aprendió. Usted viene aprendiendo la escritura, pero el Señor le pone el llamado en el corazón. Yo sé cómo me llamó el Señor a mí. Y si no, estaría yo loco.
tratando de comunicar un mensaje que ni siquiera me lo han dado. Y a veces la gente cree que porque aprendió algo de la escritura ya puede. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Le piden la carta de recomendación y les dice, mire cómo les voy a mostrar la carta de recomendación que tanto ustedes me están pidiendo. Y dice, esta carta está escrita con tinta, pero la tinta es el Espíritu Santo. Y les pregunta, ¿qué más recomendación quieren? Verso 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres en el amor. Y era lo que les decía en la clase pasada. Cada vez que usted viene escudriñando la palabra y estudiando la palabra, ¿usted a quién le debe respeto? Al Señor, al Señor. Y lo que hacemos nosotros es dar la palabra para que se manifieste el fruto del Señor, para cuando venga el día del Señor podamos mostrar un trabajo que hemos hecho. Si yo les enseño falsedades doctrinales, ustedes crecerán así y así irán por el mundo. Pero si les enseño la verdad del Evangelio, puedo tener una alabanza del Señor, que es lo que más me interesa, y que continúe la palabra del ministerio en ustedes. Por eso vuelve y les dice, nuestras cartas sois vosotros. Y cada vez que usted discipula a alguien, está escribiendo en el corazón de él. ¿Pero qué está escribiendo usted? ¿Qué es lo que usted está escribiendo? Ya vamos a mirar ahorita un poco de alegorías que utiliza el apóstol acá. Y utiliza esta coyuntura para mostrar la verdadera recomendación. Y él dice, quiero que se miren y se analicen si lo que han estado aprendiendo conmigo es de Dios o no es de Dios. Y ahorita va a entrar más espectacular. Me fascina el apóstol, porque va a coger a todos esos judaizantes y los va a parar, como decimos acá, en el moño. O sea, tienen mucha revelación y tienen mucha carta de recomendación, pues aquí les va. Y ya va a entrar a hablarles sobre Moisés y muchas cositas más. Dice, tenemos confianza, versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Pablo sabe que lo que acaba de escribir puede sonar orgulloso. Y para los hombres que están formados en el Señor, tienen que hablar la verdad. Y sigue diciendo, no es que seamos suficientes por nosotros mismos, sino que Dios es el que nos respalda. Porque como hombres tenemos miles de falencias, pero en la exposición de la palabra, Dios es el que nos respalda. Nunca estamos listos y no somos dignos. Y aprenda eso usted también. Nunca estamos listos ni somos dignos. Cuando usted dice, hermano, es que yo todavía no estoy listo, o sea que usted me está diciendo que la competencia proviene de usted. Hermano, avíseme con tiempo, no estoy listo. La competencia viene de usted. O sea que el Señor no recibe gloria. ¿Me están entendiendo el punto? Nunca estamos listos. Les he dicho lo que dice el pastor John Piper. No somos profesionales. Siempre tenemos nervios. Nos asusta exponer la escritura. Nos asusta de dar un mensaje contaminado. Nos asusta. No es tanto tratar de hacer alarde de un conocimiento, sino de que esto llegue al corazón de los hermanos. Y Pablo dice, tenemos tal confianza. Dios nos respalda. Nunca estamos listos, no somos dignos. Y si lo fuera así, la suficiencia estaría en nosotros y no en Dios. ¿Entendido? Cuando te sientas que no estás listo, ¿qué debes hacer? Suplicar al Maestro que nos ayude. Siempre suplicamos a Él que nos ayude. Y cuando tú te sientes ya muy preparado, hay un peligro en tu vida. La gente que se cree muy recta, ¿en qué valles que cae? En el del legalismo. Son perfectos, pero no están contemplando la ley del Señor. Nuestra competencia viene del Señor. Permítame que es que este aparatico está un poquito, ya, pero era un poquito nomás. Sigamos, versículo 5.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Este es uno de los capítulos que más me gusta en la Biblia, pero que más misterios tiene. Así es que hoy vamos a tratar de tocar unos 2, 3. Su merced, yo creo que si sigue indagando ahí va a encontrar muchísimos. Entonces dice que somos ministros del nuevo pacto. Hermano Alex, hágame un favor, Jeremías capítulo 31, verso 30 al 34. Hermana Sandra, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Escuchamos Jeremías. Pongan cuidado a la lectura. 31:30. Al 34 de Jeremías. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, porque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. ¿Escucharon bien eso? ¿Cuál es el nuevo pacto? Me dijeron que lo escucharon bien. Escribirá la mente en los corazones, que escribirá la ley en la mente y en los corazones de los hombres. Amén. Amén. Muy bien. ¿Y qué más dice? ¿No enseñará? Nadie más a su prójimo. Que nadie enseñará a su prójimo, sino que todos conocerán que Él es el Señor. Y ya vamos a ver el sentido de lo que el profeta está diciendo. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Corazón de piedra. Está hablando ahí. Pondrá su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que el nuevo pacto significa que la ley no será vivida como una obligación. El hermano que está aquí sentado, que no abraza genuinamente a su hermano, que no quiere comunión con él, está equivocado. Está equivocado. Por favor, vaya y lea la Biblia. Usted tiene que dar el abrazo y tener comunión con su hermano, porque eso es lo que la Biblia dice. Ojo con esto. Así que el nuevo pacto significa que la ley ya no será vivida como una obligación, como algo externo que me presiona. Será sentida como propia, como parte del ser. El Señor hará que la gente entienda la ley y camine por ella, y amarán la ley de todo el corazón, como leímos el Salmo 119, el cual todos ustedes expusieron. Y es importante que lo entendamos. Si usted no está obedeciendo la ley conforme el Señor lo manda en el nuevo pacto, usted está fuera de lugar. ¿Me están escuchando? Oh, cuánto amo tu ley, es mi meditación de día y de noche. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad? Ella me confronta. Vamos a seguir mirando. La ley en el nuevo pacto será como parte de mis emociones y mis sentimientos. Será el deseo puro de obedecerla libremente y de corazón. Lo repito, será el deseo puro de obedecerla libremente y de corazón. Al amar la ley, le amaremos a Él de todo nuestro corazón. Van a Mayra, Salmo 40, verso 1 al 5. Me interesa que ustedes entiendan qué es el nuevo pacto. Algunos cogieron y dijeron, el antiguo pacto era la ley, el nuevo pacto es la gracia. Falso. Tenemos que entender que el antiguo pacto, Dios no engañó al pueblo de Israel. Ellos fueron los que cometieron el mal. Él dice,
conforme leía el texto de Jeremías el hermano, que él en Sinaí se casó con Israel, pero ellos ¿qué hicieron? Quebrantaron el pacto, se endurecieron, y ya lo vamos a ver. No es que Dios los endureció, ellos mismos se endurecieron. Leamos esta parte del nuevo pacto en el Salmo, del 1 al 5, Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no puedo numerarlos. Amén. Recuérdenlo. Abraham, Isaac y Jacob miran hacia el futuro al Mesías. Ellos están entendiendo lo que nosotros estamos entendiendo. La iglesia hoy en día mira hacia el pasado al Mesías. Para nosotros han transcurrido 2018 años. Nosotros miramos al Mesías en el pasado. Ellos tenían que mirar al Mesías en el futuro, porque para ellos estaban viviendo en la época que nosotros conocemos como el pasado, y ellos vivieron y comenzaron a entender. El salmista, cuando dijo, oh, cuánto amo tu ley, él sabía lo que estaba diciendo, y es mi meditación de día y de noche. Sigamos aquí en el texto. Otro texto que tengo es el Salmo 73, 25. Mano Martínez. Hermano Omar, Salmo 119, 33 al 36. Salmo 73, 25, hermano Martínez. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Están oyendo esto? ¿Logran entender la similitud? El amor de esta persona que escribe el Salmo está ¿en dónde? Arriba. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo. Él está amando a Dios conforme Dios lo está diciendo. ¿Qué dice el Salmo? 119, 33, 35. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y lo guardaré, tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Todo esto ha sido escrito para nuestra enseñanza. Y ya vamos otra vez al punto. El apóstol va a hacer una comparación entre el ministerio de la ley o el ministerio de condenación. ¿La ley es mala? La ley es buena. ¿Qué más es? Agradable, perfecta, justa, porque proviene de Dios. Versículo dice el cual 6, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, Él es el que nos da la competencia, el que nos capacita para ir. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando usted dice que la ley ya pasó, usted está equivocado de pacto. Porque la ley del antiguo, dado a los antiguos, vuelve nuevamente, o mejor, sigue en lo que se conoce como el nuevo pacto. El Señor no dijo, yo les daré nuevas leyes. ¿Sí dijo eso? No, escribiré mi ley en sus mentes y corazones. Cuando se habla de la letra, el ministerio de la letra, cuando Pablo contrasta la letra y el espíritu, Pablo muestra la superioridad. Esto para que no tengamos confusión en el texto. Si alguien tiene una pregunta, la hace con respecto a lo que estamos mirando. Cuando Pablo contrasta la letra y el espíritu, Pablo muestra la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo. ¿En qué? En el tipo de maestros. Eso es lo que él viene hablando. En la obra del Espíritu Santo, que fue lo que dijo al comienzo. Las cartas de recomendación están ¿dónde? En su corazón, escritas por el Espíritu Santo. Dios está cumpliendo.
Vamos a recordar un poquito de lo que vimos en Romanos. La letra de la ley vino por el antiguo pacto. Dios se la dio a Moisés, ¿lo recuerdan? ¿O se la dio a Abraham? ¿En dónde? En el monte Sinaí, muy bien. La letra de la ley vino por el antiguo pacto. Fue buena en sí misma. ¿Qué vino a traer ella? Manifestó el pecado del hombre. No cambió el corazón, ni tampoco nos dio poder para servir a Dios. Simplemente nos dijo qué hacer. Escúchenme en algo, ya les voy a explicar el por qué. Por eso se expone nuestra culpa y somos culpables delante de Dios. El ministerio de la condenación o el de la ley, volvemos otra vez, no es el problema. ¿El problema quién es? El hombre, en su dureza de corazón. En su dureza de corazón. En las pasiones pecaminosas somos sentenciados a muerte. Vamos a seguir leyendo. ¿Cómo no será más bien, versículo 8, con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿por qué lo llama de condenación? Porque la ley da la sentencia al que no la cumple. Pero la ley no es mala. Amén. Mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Ya vamos a explicar eso. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal franqueza, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. ¿Han leído eso? Ya lo vamos a ver. Por favor, Éxodo, hermana Lili, Éxodo capítulo 34, versículo 29 al 35. Ya les voy a explicar qué es lo que Pablo viene hablando acá. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas de testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, y a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Hasta y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veía que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Amén. Entonces vamos a mirar. Moisés pasa un tiempo con el Señor, 40 días, ¿no? Desciende. Al descender, él no se ha dado cuenta que su rostro resplandece. Y cuando llega, todo el mundo se asustó. Todo el mundo se asusta de ver esa gloria que está manifestando Moisés. ¿Qué hace Moisés? Comienza a cubrirse con un velo. En ese momento está trabajando una especie de tipo de lo que va a pasar en el futuro con el Señor. Escúchenme en algo. Entonces, ¿qué hacía Moisés? Moisés llamaba a los ancianos, hablaba con ellos, y después de que hablaba con ellos, cubría su rostro. Cuando iba a hablar con el pueblo, volvía y se destapaba. Ellos veían ese resplandor en él. Él les comunicaba las verdades del Señor y volvía y se cubría. Lo que la Biblia me dice es que cuando el pueblo vio a Moisés con esa gloria, el pueblo dijo: nosotros no queremos hablar directamente con Dios. Que hable Moisés con Dios.
y nosotros escuchamos lo que Moisés diga. Porque si eso es así, la gloria que está reflejando él a nosotros nos va a matar. Y ahí comenzó la dureza del corazón de ellos. Los fariseos, me transporto, que entraron a la iglesia de Corinto con sus cartas de recomendación, no traían esta verdad. Por eso Pablo les dice, vamos a descifrar una cosita acá. Ustedes están poniendo unas leyes y están glorificando mucho a Moisés, y yo les voy a enseñar algo. La gloria que Moisés tenía en su rostro iba a perecer. Entonces alguien se para y dice, es que esa era la gloria de la ley, iba a perecer. No, cuando la Biblia dice que iba a perecer es porque como está en Moisés, Moisés es hombre, esa gloria que él lleva, por ser hombre, un día va a morir. No que la ley vaya a morir, él era el que iba a perecer, a morir. ¿Me están entendiendo? ¿O muy confuso? Moisés, cuando habla con el Señor, el rostro se le ilumina, él no lo sabe. Eso es el diálogo con el Señor, es la comunión con el Señor, es lo que representa la ley. Cuando Moisés baja y se comunica con el pueblo se asusta. Dicen, no queremos esa gloria del Señor, escucharemos más bien a Moisés. Moisés vaya y hable con el Señor y nosotros lo escuchamos. Entonces Moisés puso un velo, dándoles a entender a ellos con el velo que era la dureza del corazón de ellos para recibir la gloria del Señor. Pero fue por ellos mismos. Si eso cuesta 40 días de ayuno allá en el monte, yo no quiero ayuno. Yo no quiero estar allá metido en la presencia del Señor. Más bien tráiganos la voz del Señor y nosotros la escuchamos. ¿Sí me están comprendiendo el punto? Por eso cuando dice la gloria que perece, mire lo que dice verso 11, dice, porque si lo que tuvo gloria en la época de Moisés, porque si lo que perece tuvo gloria, o sea Moisés, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿En qué otra parte ha oído abolido? No, en el Nuevo. El Señor habla de la ley. ¿Qué dice? Que no viene para abolir esa ley, sino que Él es el fin. ¿Y qué tal si leen Efesios capítulo 2, versículo 15? O sea que lo que dice el apóstol acá es que no quería Moisés que pusieran la vista en él, sino realmente en lo que el Señor... Claro. ¿Y qué fueron lo que hicieron los hombres? Pusieron la vista en Moisés. Gracias, mi hermano. Qué buena traducción. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 15? Duro, mi hermana. Si lo va a leer, léalo duro. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre. Pues, o sea, la primera parte, solo la primera parte del versículo que dice, aboliendo En su carne las enemistades. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Cuando usted está leyendo acá, abolir, está hablando de la carne de Moisés. Por eso dice en el versículo 13, lo vamos a leer, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, la humanidad de Moisés. Pero ¿qué hicieron ellos? Hicieron de Moisés alguien grandísimo. Por eso cuando el Señor Jesús está acá les dice, si ustedes escucharan a Moisés, me escucharían a mí. Pero ustedes no escuchan a Moisés, tampoco me escuchan a mí. Entonces la gloria del pacto antiguo, Moisés es el mediador terrenal, símbolo de un maestro que enseña. Moisés es el hombre que habla con Dios y trae el mensaje a los ancianos y al pueblo. La luz que estaba en el rostro de Moisés era un indicador de la presencia del Señor a través de la ley. Moisés representa la ley. Pero los israelitas declinaron, prefirieron simplemente que les dijera de segunda mano acerca de lo que el Señor hablaba. Habla tú con él, nosotros no. Y esa fue la dureza del corazón de ellos.
Por eso el Señor dice, ustedes invalidaron el pacto, me acerco a ustedes y ustedes no quieren obedecer. Ustedes solo quieren mandamientos y reglas. Pero las cosas no son así. Por lo tanto, estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. Voy a hacer que mi ley sea escrita en su mente y en su corazón. Pero ahora será otro maestro, ya no Moisés. ¿Quién es? El Señor Jesús. ¿Y cómo lo está escribiendo? Por el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia de los dos pactos, en que el uno era un hombre que iba a perecer, pero en el otro es el glorioso y santo Espíritu del Señor. Eso es lo que Pablo viene hablando acá. No que esté en contra de la ley, porque él no está en contra de la ley. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Los confundí? Sí, mi hermano, yo tengo una pregunta. ¿Ese nuevo pacto empieza cuándo o se renueva cuándo? O sea, el que hablamos en Jeremías, ¿es con nosotros o desde antes del Señor ya se venía operando? Desde antes del Señor venía la promesa. Viene la promesa. Y en esa promesa que ellos creyeron en el Mesías, aunque no tienen toda la luz, pero se arrepintieron. Más adelante el texto va a decir, cuando se conviertan. Cuando se conviertan. Porque para nosotros la conversión sucede en el nuevo. Pero en el antiguo había algo que hemos hablado, que es el arrepentimiento, la teshuvá, donde el hombre se arrepentía y entendía que tenía que seguir el camino del Señor y que Moisés había hablado de un profeta que vendría y que redimiría. Y ellos dijeron, creemos en el profeta que va a venir. Y en esa fe descansaron. Como nosotros descansamos ya no en lo que ellos miraban, sino que nosotros nuestros ojos ya palparon. Y nosotros decimos, creemos en el sacrificio hecho por Jesús. ¿Me están entendiendo? ¿Me comunico? Después entramos un poquito más allá. Voy a mi nota. Moisés, el mediador terrenal, símbolo de un maestro que enseña. La luz que estaba en el rostro de Moisés era un indicador de la presencia de Dios a través de la ley. Los israelitas declinaron, no quisieron seguir. Ellos prefirieron no ver el rostro de Dios y aguantarse un poco el rostro de Moisés. Y cuando el texto dice que ellos no quisieron ver el rostro de Moisés, era porque no querían ver la gloria del Señor en él. Eso es lo que está diciendo el texto aquí el apóstol Pablo. Por eso le digo que me fascina, porque él entra en unos misterios. Estamos hablando con uno de los rabinos más impresionantes que hay. Es el apóstol Pablo, educado en una de las mejores escuelas. Tremendo, ¿no? Y nos está enseñando acá. Por eso cuando la iglesia comenzaba con sus chistecitos flojos de cartas de recomendación o muéstrame sus credenciales, no veían a qué persona tenían ahí por la obra del Espíritu enseñándoles. Qué impresionante. ¿No les parece? A mí sí. Como si el apóstol estuviera aquí parado y nosotros ahí sentados escuchándolo y luego le preguntamos, venga, ¿y usted quién lo recomienda? Qué impresionante. Lo que decíamos en el ejemplo de las mujeres yendo a evangelizar un barrio, ¿lo recuerdan? Sí, claro, ¿cómo lo van a olvidar? No hay como las ilustraciones. Ellos prefirieron no ver el rostro de Moisés. Todo lo que impedía ver o tener acceso a las cosas de Dios es considerado un velo. Aquí estuvimos en un diciembre estudiando sobre Lot. ¿Qué significa el nombre de Lot? Velo. Y Lot siempre fue un velo para su tío Abraham. Y tuvieron que quitarle el velo. O sea, quitar a Lot para que Abraham pudiese mirar lo que tenía que mirar. Y hay cosas en su vida que son un velo que le están impidiendo ver la grandeza del Señor. Y tiene que mirar qué es para que se quite ese velo. De otra manera usted no verá la grandeza del Señor ni la gloria en su palabra. Vuelvo otra vez, ellos prefirieron no ver el rostro de Moisés. Y la palabra que les digo es, todo lo que impide ver o tener acceso a las cosas de Dios, todo lo que impide ver o tener acceso a las cosas de Dios puede ser considerado como un velo. El velo representa el corazón del hombre. ¿Qué es lo que hay en su corazón que empaña sus ojos y no le deja ver la gloria? ¿Qué es lo que hay? Y el mismo texto ya lo vamos a leer
dice que el mismo velo yace en los corazones de los hombres. No entienden, andan con ese velo. ¿Recuerdan el diálogo del Señor con los que iban camino de Emaús? Que vienen y le dicen, ¿no has oído de Jesús? Ellos están adoctrinando al Señor. Y le dicen, ¿no han oído de Jesús que lo cogieron y lo mataron y lo crucificaron? Esto no fue escondido, todo el mundo lo supo. Y el Señor se devuelve y se queda mirándolos y comienza a citarle la palabra. Y comienza a citarle la palabra y a decirles, insensatos y tardos de corazón para entender todo lo que los profetas han dicho, porque era necesario que el Mesías padeciese estas cosas. ¿Y cuál es la respuesta de ellos cuando quedan solos? ¿No ardía nuestro corazón mientras nos decía la Escritura? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Quiere leerlo? Lucas capítulo 24. Hermana Paula, dice el camino a Emaús, el título. Léelo. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros sepulcros, algunos de nuestros al sepulcro, y hallaron así como a las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Sigue. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Oigan. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que él le decía. Llegando a la aldea o a donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le conocieron, mas él se desapareció de su vista. Sigue. Y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Hasta ahí, gracias. ¿Arde su corazón cuando lee la Escritura? ¿Se emociona? ¿Se regocija? ¿Llora ante un texto de la Biblia? Eso es lo que dice el nuevo pacto que sucederá en el pueblo del Señor cuando lean la ley. Antes el hombre se comunicaba con Moisés y Moisés se comunicaba con el Señor, y entonces él venía y le comunicaba a todos. Pero el Señor dice, en el nuevo pacto ya nadie enseñará a su prójimo,
sino que yo hablaré a sus corazones. Cuando su merced coge la palabra del Señor, entra a escudriñar su santa palabra, Él viene a ministrar su corazón. Y ahí es donde vienen las lágrimas, las emociones, el regocijo, la palabra de ciencia. ¿Está sucediendo eso o hay un velo? Escúchenme bien lo que les estoy hablando. El mismo velo yace en los corazones de los hombres no arrepentidos. No entienden. Andan con ese velo. Escúchenme. Cuando usted juega con algo de la escritura, usted todavía no ha entendido. Yo a veces escucho a los hermanos después de la reunión jugar con los textos. Puede entender que son niños. No han entendido. Les parece gracioso. No es algo aplicativo, es algo que trae poder. No, es algo chistoso. Es algo chistoso. Papi, no salga así sin camisa que está lloviendo, le puede dar gripa. Me va a dar gripa. Así son. Juegan con los textos de la Biblia, les parece muy chistoso todo. Y quiero traer esto de aplicación de los niños. El orden es importantísimo, queridos padres. El orden es importantísimo en tus hijos. Un ejemplo, los útiles escolares. Cuando tu hijo es ordenado, él no perderá sus útiles. ¿Por qué los pierde? Por desordenado. Por desordenado. A los niños hay que enseñarles a arreglar su ropa, a atender su cama, a su cuidado personal. Eso les está dando un orden en su propia vida. Se van a volver ordenados, no desordenados. Es increíble que a una niña de 10, 11, 12 años se le esté mandando a bañarse. Vaya, báñese, por favor. Al niño de 5 años le creo. Pero a una chica ya grande o a un muchacho grande, ¿qué es eso? Es un desorden. ¿Y de dónde viene el desorden? De sus padres, jamás le enseñaron. Es el mismo desorden que traemos todos, que el Señor quiere que ya no exista en nuestros corazones. Debemos tener, hágase todo decentemente y con orden. Voy a ponerles un ejemplo sencillo. Se le dice al niño, cuidado con la tablet. Si no tienes cuidado y no le pones un orden, se te puede dañar. Y él es bien descuidado, bien desordenado, se le cae y se dañó. Como somos personas de reemplazo, y ahí es donde está el problema, creemos que podemos reemplazar una cosa con otra. Yo les estaba enfatizando mucho en esto. Escúchenme en algo. Cuando un familiar suyo, muchos tienen que prepararse para eso. Cuando un familiar suyo muere, ¿qué hace llorando? Sí, tiene que guardar un luto si era muy apegado a usted. Esposa, luto. Esposo, luto. Hijos, luto. Tío, en 4º grado no nos veíamos hace 40 años. ¿De qué luto me hablan? ¿Me están entendiendo? Hay que ser sensatos en lo que la Escritura dice. Y la gente se despierta cuando la persona muere. ¡Ay! Yo no evangelicé, yo no predé. Usted es un desordenado. Las cosas de Dios se deben mantener en un orden. ¿Cuál es el orden del Señor? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el orden. Cosa que cuando usted está parado frente a sus familiares ya sabe que usted hizo el trabajo, pero como es un desordenado, golpecitos de pecho y lágrimas de cocodrilo. Usted sabe por qué son las lágrimas de cocodrilo, ¿no? Porque el cocodrilo, cuando se está comiendo la presa, oprime unas glándulas lagrimales y le salen lágrimas, pero se está comiendo la presa. No es que él esté llorando de comerse, ay, pobre animalito, me tocó. No, él oprime unas glándulas y le salen las lágrimas. Por eso le llaman lágrimas de cocodrilo. La gente viene. ¿De qué se conduele? ¿De qué se compadece? Si de verdad lo hiciera y saliera de su hipocresía, predicaría el evangelio sin temor alguno. O todavía usted está con la zozobra de, si le hablo del evangelio hasta se me burla. Ahí tiene el ejemplo con el apóstol Pablo. Lo tiene usted y lo tengo yo. Para esto se necesita coraje, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Sí ve el desorden? ¿Sí ve el desorden? Cuando usted no comparte con lo que tiene que compartir, hermano, ¿para qué viene a darse golpes de pecho? No hay cosa más. Mire, para los que estudian la palabra y caminan con el Señor, eso es odioso. Eso es odioso, le da a uno rabia, porque no están escuchando lo que el Señor está hablando. Y es importante tener orden.
Usted tiene que tener un orden en su estudio, usted tiene que tener un orden en su vida. Si su niño es un desordenado, ¿es culpa mía? Yo soy el adulto. No le voy a poner cargas que él no puede llevar, está chiquito. En este momento miro a María José, miro a Jafet. Son pequeños, miro a Inara. Pero se les va asignando su responsabilidad para que ellos tengan orden. Los colores... No es decirle no se los deje robar. Un niño no va al salón a robar a otro. Lo que pasa es que el niño en su desorden los extravía. Eso no es, así es. Y nosotros mismos démonos cuenta. Manda su ropita a la lavadora y cuando saca una media de un color, otra de otra y no encuentra la pareja. Desórdenes, desórdenes. Eso habla de quiénes somos, dónde estamos parados. Necesitamos un orden. El orden es importantísimo. Camine estudiando. El domingo en la mañana usted lo dedica al Señor, estudiando palabra, formándose en el Señor. Para entre semana, ¿qué va a hacer? Ay, se murió doña María Eugenia y no le di el mensaje. Dele pena. Dele pena. Usted sabe que está enfermo el del frente y no va. Esperas el momento del chisme para ir a hablar. Es cierto. ¿Qué días murió un familiar de una hermana de aquí de la iglesia? Y yo dije, voy a ir a la funeraria. Y el Señor me dijo, ¿aquí? ¿Aquí? Si cuando estuvo en vida no fue a hablarle, ¿a qué va a ir? Y la verdad me sentí avergonzado. Y después busqué una excusa fácil. Dije, no, yo mejor me quedo porque va a llover. Pero el Señor me lo dijo, ¿a qué va? ¿A que los demás lo vean? Y es cierto, yo no me paré en la clínica, no fui y hablé con ella. Claro, eso me avergüenza no haberlo hecho. Me avergüenza. Y es el punto para todos nosotros. No espera las cosas lamentables, tenga un orden. No espere a que se quiebre su papá, su abuelita, su tío, para comenzar a decir se rompió, se dañó y ahora. Tenga cuidado. ¿Cuál es el cuidado que debe tener? Anuncie la palabra, anúnciela. Sigamos aquí en esto. El contraste entre la ley y la gracia. Lo que está mostrando aquí el apóstol es que la ley es gloriosa, y como la ley es gloriosa se refleja en el rostro de Moisés. Ahora el Señor viene y mete la ley en nosotros, y la gloria del Señor se va a manifestar en nosotros. Y es lo que vemos en ustedes. Usted puede venir con sus problemas de la casa, hermano, pero se le ve un destello de la gracia del Señor cuando usted llega. No llega con esa cara de... No, ya no llega así. Eso era el comienzo que llegaba, mírenme que estoy bravo. No, ya no. Hay un destello de la gloria y usted lo va a ver a medida que va estudiando. Por eso es que en el monte de la transfiguración usted ve a nuestro precioso Señor cómo se transfigura y se ve su gloria, mostrando que el mismo resplandor que existió en Moisés está en él, porque él es la gloria. Vimos su gloria como gloria del unigénito. Amén. La iglesia del Señor no pelea con la ley del Señor. No dice eso era de la ley, no, Señor. La ley del Señor es eterna, nunca pasa, está siendo escrita en nuestros corazones. Aunque la gente del antiguo pacto veía la ley como gloriosa, porque veía la gloria en Moisés, tanto que después, ¿recuerdan el incidente de la muerte de Moisés? Que dice que vino Satanás a tomar el cuerpo de Moisés, porque iban a hacer una idolatría. Y dice que el Señor enterró a Moisés, pero quedó la idolatría en el corazón de los hombres. Y hay que tener cuidado con eso. Aunque veían la ley como gloriosa, lo más glorioso en el nuevo pacto es la presencia del verdadero Maestro, del Espíritu Santo en nuestras vidas, escribiendo la ley en nosotros, quitando el velo. Es que podemos ver lo glorioso y la libertad que tenemos para obedecer. Vamos a seguir leyendo desde el 13 y ya terminamos. Nos quedan solo 20 versículos. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro,
para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. No la ley, no la ley. ¿Estamos? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, por el cual, o mejor, el cual por el Señor es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Por qué su merced lee un texto de la Escritura y no lo entiende? ¿Por qué? Primero, debe ser que su merced no está comunicando con el Espíritu del Señor. Puede haber una falla. El recurso de la oración: Señor, ayúdame a entender este texto, ayúdame a leer con tranquilidad para poder entender. Él te va a declarar lo que el texto dice, porque es la promesa de Dios. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, aquí somos convertidos, ¿cierto? ¿Hay velo? No hay velo. Podemos entrar a la presencia del Señor claramente. ¿Esto no es una especulación? Tenemos entrada gratuita por medio del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10. Porque el velo, que era su carne, fue puesto para que yo pudiera tener entrada al trono de la gracia. Les recomiendo que lean Hebreos capítulo 10 en su casa. A veces somos buenos para leer Biblia, pero en el culto. Versículo 17. Porque el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. ¿Están oyendo esto? Unicidad de Dios. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Es el contexto de Éxodo 34 que leímos. Pablo dice que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Dios mismo está trabajando en nosotros. Así como Moisés tuvo la libertad de relacionarse con Dios directamente, leíamos el texto, ¿cierto? Después de hablar con los ancianos y con el pueblo, Moisés cubría su rostro, pero cuando iba a tener comunión con Dios, se quitaba el velo y hablaba con Dios. El único que entraba a la presencia del Señor. Lo glorioso es que usted ya entra. Tenemos entrada. Tenemos entrada. Así como Moisés tuvo libertad de relacionarse con Dios directamente, así tenemos libertad debido a la presencia del Espíritu Santo. Somos las personas del nuevo pacto. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y aquí habla de un espejo. Al mirar el espejo de Dios, su palabra, somos transformados a la imagen del Señor. Usted no puede ir en contravía. Eso es falso. La gente dice, escúcheme, la hora del Espíritu. Tenemos catedráticos de universidades que son católicos. Y ellos saben exponer el Antiguo Testamento desde su historia y todo. Lo saben. Pero ellos tienen el velo. ¿Cuál es el velo? En esta ocasión, de lo que les estoy hablando. ¿Cuál sería el velo en ellos? No tienen el Espíritu Santo, por lo tanto no pueden relacionarse en esa armonía con Dios. ¿Me están entendiendo el punto? Relacionarse en esa comunión donde yo entro y hablo. Yo puedo decir que yo hablo con Dios. La pregunta es, ¿Dios habla conmigo? ¿Dios me habla por su palabra? ¿Me comunica verdades? Por eso les decía que el llamamiento es muy importante de parte de Dios. Cuando Él me llamó, yo era pequeño, me dijo, Jeremías, todos sabemos el texto, 33:3. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ha sido real en mi vida. Y esto va para todos ustedes, porque ustedes también tienen Jeremías 33:3, ¿o no? Eso no está solo en mi Biblia, está en la de ustedes.
Hablen con el Señor, relaciónense con Él. Es importante, no perdamos tiempo. Mis hermanos, no perdamos tiempo. Al mirar el espejo de Dios, les voy a leer lo que tengo aquí en mis notas, su palabra, somos transformados en la misma imagen del Señor. Cuando pasemos el tiempo contemplando la gloria de Dios, el amor, la comunión entre su pueblo, veremos un crecimiento transformador de gracia, paz y rectitud. Pero es en la comunión. ¿Para qué hay una iglesia? Para que haya una comunidad de creyentes. ¿Para qué? Para tener comunión, para irnos formando, como el hierro con hierro se aguza. Escúcheme en algo, si tenemos una falsa imagen de Dios, ¿qué veremos en el espejo? Una falsa imagen de Dios, nuestra propia gloria. Si tenemos una falsa imagen de Dios, veremos esa imagen falsa en el espejo de Dios y seremos transformados en esa imagen. Qué impresionante. Para nuestro propio daño y el desastre en la eternidad. Cuando contemplamos la imagen de Dios como Él es en verdad, seremos transformados a su imagen. Eso dice Romanos. Juan Calvino habla de este gran designio de Dios y dice: para que la imagen de Dios, que ha sido un día desfigurada por el pecado, pueda ser reparada dentro de nosotros. El progreso de esta restauración es continuo a través de toda la vida. La imagen de Dios en nosotros fue desfigurada por el pecado, dice el doctor Sproul en una de sus enseñanzas. No entendemos lo que es recto. No entendemos lo que... Voy a ponerle un ejemplo para que entendamos lo recto. Háganme un favor, el Señor Jesús está allá adentro. Voy yo. Señor Jesús, afuera está tu madre y tus hermanos. Te necesitan. ¿Qué responde el maestro? Son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Ve cómo tenemos conceptos cerrados? Al encontrarme con Cristo logro entender qué es lo que Él habla. Cuando va camino al Calvario, ve unas mujeres llorando como suelen llorar las mujeres, con lástima. Y el Señor les dice: no me miren con lástima, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Y cuando está en la cruz, ¿qué dice? Juan, tu madre. Mujer, he ahí a tu hijo. O sea, nada de esos caprichitos tontos en los que andamos en la carne nosotros. Es la realidad de la familia del Señor. Por eso cuando usted lee Biblia es tan difícil de que le metan los dedos a la boca. Usted lo entiende. Y el orden de la imagen de Dios tiene que ser plasmado en mí para que yo entienda qué es lo que tengo que seguir y qué es lo que tengo que mirar. ¿Y para dónde es que voy? ¿Para qué me transformó el Señor? Vuelvo y les digo, la transformación es un proceso. A medida que usted lee la Biblia, el Señor se va a manifestar en usted. Y quiero leerles esto, el nuevo pacto, para que entendamos quiénes somos y dónde estamos. Amén. Las maravillas de la grandeza de Dios. Este tema lo tengo que seguir en la próxima clase. Y esto es bíblico. El hombre, que es el Señor, desposa una mujer a la que ama desde su juventud. Ella tiene corazón fornicario. Quiere ir a llenarse de amores con cualquier hombre que se le aparezca por el camino. Y le es infiel al Señor. Se junta con todos los hombres que encuentra. Se burla de su marido. Y a la fidelidad que su marido le ofrece, ella se burla y lo humilla. Escúcheme lo que es el nuevo pacto. Pero el marido, sabiendo esto y sufriendo por esto, le da miles de oportunidades y comprende todo. Escuchen. Así de incomprensible es la comprensión nacida del amor. Él comprende todo.
Así de incomprensible es la comprensión nacida del amor, que en lugar de reclamar satisfacción propia, lucha es por la restauración del otro. ¿Cuántos de nosotros no estamos ensimismados? Eso no es de Dios. Debemos darnos los unos a los otros. Escúcheme lo que pasa. Estoy citándole Oseas. La comprende tanto y la ama con tal hondura a su esposa extraviada, que cuando las consecuencias tremendas por sus acciones se materializan y todos los pesares invaden la vida de esta mujer con característica ya ramera, él se compadece, la reconforta, pero no por odio, sino que comprende y sabe que el único camino que su mujer se labró para llegar a él es a través del dolor. ¿Me están oyendo? Y este es el punto. Dios nos da gracia, nos da de su amor. ¿Cómo quiere labrar tu vida en él? ¿Recibiendo el consejo o yendo por la vida más dolorosa? ¿Qué es lo que tú quieres? Ella se construyó su camino así. Incluso comprender la parte del proceso de acercamiento, óigame, comprender la parte del acercamiento es el alejamiento temporal. Para que una persona muchas veces se pueda llegar a otra con amor y pueda valorar, es necesario alejarla. Es increíble y es verdad. El que esa persona o ella o él se sienta solo, abandonado a sus tormentos. Y cuando el sufrimiento pasa, la mujer o el hombre ha aprendido finalmente de sus experiencias pasadas. ¿Qué problema cuando el hombre sigue recordando su pasado? No, es que allá yo la pasaba chévere, allá yo la pasaba bien, obviando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cuidado con esto. Voy terminando. Y la mujer que días antes era vergüenza para su marido y para sí misma, comienza a sufrir una transformación de su corazón. Eso es lo que el Señor dice con Gomer. Ahora es otra, aunque es la misma. ¿Me están entendiendo? Es la misma mujer, pero ya es otra. Su corazón ha cambiado su perspectiva y ha cambiado su manera de relacionarse con el mundo. Ya entiende que su coqueteo no la lleva a ningún lado. Por eso la iglesia es llamada a tener misericordia y amor. Tenemos que aprender la naturaleza del Espíritu en nuestras vidas. Ahora observa hacia atrás y se da cuenta de sus errores y aprende que fue necesario el castigo, pues de otra manera no hubiera tenido la oportunidad de regresar al lugar. Y eso es lo que el Señor permite en nuestras vidas. Reza el dicho: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perderse, pero en el Señor no hay pérdida. Y eso es lo que vamos a aprender con Pablo. En el Señor no hay pérdida, todo será ganancia. Vamos de triunfo en triunfo. Pero el Señor permite, muchos de nosotros cogemos la vía dolorosa. Tú ya caminaste por el mal, ¿a qué quieres regresar ahí? Y voy a las personas que están teniendo sus encuentros a escondidas en el mal. Ya el Señor habló quién es. Obvio que nadie va a ventilar nada. Pero usted mismo sabe, y usted misma, dónde es que está caminando y sus citicas clandestinas. Cuidado, cuidado. No escojan la vía del dolor. Esta mujer comprende que su mejor tesoro es su esposo. Y sin realizar alianza nupcial nuevamente, pues ya son cónyuges, ambos sienten que están dentro de una nueva relación. Por eso en el Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos. Salgámonos de ahí. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Fuimos recibidos en gracia. Fuimos reconciliados en gracia. La santísima ley que tenía que ser expuesta y puesta en el fulgor, recibió lo que ella tanto pedía, que fuera castigado el infractor. ¿Y el infractor quién fue? Usted y yo. Somos esa mujer. Pero no somos castigados ahí.
Nuestro esposo, el Señor, pone su vida a la cruz. Él es castigado. La ley se satisfizo, porque la ley no puede ser quebrantada, porque es la orden de Dios. Y eso es lo que debemos entender nosotros, que con la misma gracia y misericordia con que hemos sido recibidos, debemos ayudar a los demás. Espero que alguna de las palabras en esta mañana haya quedado en su mente y en su corazón, para que comience a trabajar en ellas. Cierren sus ojos, mis hermanos.